Muy buenas tardes. Estamos muy contentos porque estamos conmemorando los centenarios constitucionales. Los centenarios constitucionales nos referimos al centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, así como de la Constitución Política del Estado de Jalisco del 8 de julio de 1917. Como todos ustedes saben, el señor presidente de la República, en conjunto a los poderes constitucionales de la Federación, esto es, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero del año que podríamos decir fue el 2013, se pusieron de acuerdo para empezar a celebrar los festejos del centenario de la Constitución de la República. Y en ese sentido se publicó en el Diario Oficial de la Federación ese acuerdo que hicieron los tres poderes de la Federación. En dicho acuerdo, los poderes constitucionales de la República dijeron que se iban a celebrar diversas actividades de orden cultural, académico, educativo y demás, todas ellas en forma gratuita, y que cada poder, en la medida de sus posibilidades, de sus recursos humanos, de sus recursos materiales, pues contribuiría a dicha celebración. En ese orden de ideas, el gobierno del estado de Jalisco, encabezado, como siempre, por un líder joven, inquieto, como lo es el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco, él a su vez también convocó a los poderes constitucionales de Jalisco y entre ellos emitieron el acuerdo 88 para que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los ayuntamientos del estado de Jalisco pues crearan un comité conmemorativo de los festejos de la Constitución de México y la de Jalisco. Este comité ya se integró por acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco en diciembre del año 2015, así se acordó, y de esa forma es como comenzaron los trabajos para la conmemoración en Jalisco. Dicho comité comenzó a funcionar desde el 2015, ya llevamos 10 reuniones en el 2016 y también contamos con la participación del sector público, del sector privado, del sector social, de las principales instituciones de educación del estado de Jalisco, como lo es la Benemérita Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente o ITESO, de la Universidad del Valle de Atemajac o UNIVA, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, conocido como el TEC de Monterrey, y también de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y otras instituciones muy importantes, por ejemplo, como la Secretaría de Educación Jalisco, como instituciones de transparencia, como lo que es también el ente de ayuda a las víctimas en el estado de Jalisco, como también pues tenemos la presencia de lo que es el director de los municipios que depende de la Secretaría General de Gobierno, y también pues hay un trabajo muy importante que realiza el subsecretario del Interior de la Secretaría General de Gobierno, el licenciado Raúl Juárez Valencia. Entonces es un equipo muy importante, muy compacto. También integran este grupo empresarios, sindicatos, medios que nos hacen el favor de difundir estas tareas tan importantes. También debo recalcar que el señor gobernador nos ha dado instrucciones de que se invite pues a todas las instituciones. Esto no es cerrado a solo las instituciones que se denominaron en el decreto, no, esto está abierto a toda la ciudadanía, a toda la población, a todas las instituciones de cualquier sector público, privado, social, para que nos apoyen, concurran, participen en lo que es la conmemoración de la Constitución de la República y la de Jalisco. Es por eso que este comité ya comenzó
a su vez a subdividirse en sus actividades que podríamos decir pues de planeación, de organización, de evaluación, seguimiento, lo que son las actividades académicas, las actividades educativas, culturales, las deportivas, lo que también son las de difusión, de propaganda, y en ese orden de ideas pues ya tenemos en este momento aproximadamente planificadas más de 100 actividades. Debo decir que ya comenzamos muy fuerte con el pie derecho, digamos, como se dice coloquialmente, y ya comenzamos muchas actividades, ya iniciaron muchas actividades, ya también algunas instituciones, por ejemplo la Secretaría de Educación Jalisco ya tiene un programa específico, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística ya tiene otro programa específico, la Universidad del Valle de Atemajac ya tiene también un programa particular, como también la Universidad Panamericana, entre otras instituciones. La Universidad de Guadalajara, pues como estamos hablando de una institución que abarca todo el estado, también algunos centros universitarios ya están analizando la posibilidad de hacer programas también particulares o específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya el programa de los festejos del centenario entró en marcha. Dentro de esto hemos hecho un convenio con el Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra como parte de este conjunto de programas, actividades y eventos que se van a realizar, donde se nos hizo el favor de abrir la puerta y hacer un programa con el cual arrancamos el día de hoy, donde vamos a estar con ustedes todos los viernes para difundir estos programas, lo que consideremos también que es relevante, pues se los vamos a compartir con mucho gusto, y también vamos a hacer un análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entonces, damos las gracias al Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra por este espacio, y pues como ya lo hemos dicho, somos instituciones hermanas también con el Instituto de los Estudios del Federalismo, el IEF, que depende del gobierno del Estado de Jalisco. Entonces, nosotros pensamos que es importante involucrar a toda la ciudadanía, que las familias, las escuelas, las instituciones, las universidades, las estructuras del gobierno, los empresarios, la Canaco, la Coparmex, todas las organizaciones empresariales, los sindicatos obreros aquí, pues que también hay muchos, CROC, CTM, en fin, que participen y todos nos involucremos, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la piedra angular de todas las instituciones o entes privados, públicos o sociales que haya en el Estado. Por ejemplo, ¿por qué hay sindicatos? Porque lo permite el artículo 5 de la Constitución con relación al 123 y obviamente al primero de la propia norma rectora, y que tiene que ver con el artículo 9 de la Constitución, libertad de asociación. Por ejemplo, ¿por qué hay instituciones educativas? Pues porque están al amparo del artículo 3 de la Constitución, de la Constitución Política de la República, que nos señala que debe haber educación en todos los niveles y grados dentro del país, y dentro de eso pues hay libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de cátedra, y pues todo lo que podríamos decir que es la educación en nuestro país. También porque hay empresarios que hacen libremente sus actividades, porque también el artículo 5 de la Constitución dice que toda persona puede dedicarse a la industria, profesión, comercio, que sean lícitos y que le acomode, lo cual va también a su vez con relación al artículo 28 de la Constitución y todo lo que podríamos decir el apartado económico de la Constitución, que son los artículos 25, 26, 27 y 28 de la propia República, que se podría vincular a otros como el 73, el 134 y lo que es el apartado económico. Y así podríamos enumerar pues como todas las actividades de la sociedad, como dice muy bien el maestro Rafael Covarrubias Flores, todo tiene que ver con el derecho. No hay actividad humana que no se encuentre interrelacionada de manera directa o indirecta con el derecho. Y en este caso, la norma fundamental, la norma rectora de México, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da origen al Estado, que le da origen a los municipios, a las instituciones públicas, privadas, sociales, a las universidades, y podríamos decir
que a toda institución. De igual manera, también en lo personal, todos realizamos nuestras actividades al amparo de la Constitución. Por eso todos debemos conocer la Constitución, como bien señala el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos y de las garantías que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales firmados por México, las cuales no podrán suspenderse ni restringirse, salvo los casos que la propia Constitución señala. De igual manera, el artículo primero nos dice que todas las autoridades de la República deberán promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos que esta propia Constitución señala, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que la Constitución, que es un documento maravilloso, nos señala que está prohibida la esclavitud en México y también la discriminación. Pero, por ejemplo, tiene partes tan maravillosas que nos dice, si una persona es esclava en otro país, en otra región, estado del mundo, con el solo hecho que ingrese al territorio de México, pasa a ser una persona libre. Eso pienso que es maravilloso. Por eso este gran documento que es la Constitución de México, la debemos conocer todos. Pues estamos todos invitados y con mucho gusto aquí vamos a seguir participando y queremos también abrevar de ustedes, que ustedes nos enseñen y seguiremos intercambiando opiniones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, pues continuamos con la conmemoración de los centenarios de las Constituciones de México y de Jalisco. Ahora vamos a compartir por qué es muy importante, vamos a platicar cuál es la trascendencia de la Constitución Política de México del 5 de febrero de 1917. Nosotros pensamos que no se puede entender, no se puede explicar el constitucionalismo de México si no es de Jalisco. Jalisco es el paradigma del constitucionalismo federal de México. Podríamos decir que el germen del federalismo, del pacto federal, del pacto de las constituciones en México, sobre todo la de 1824, 1847, 1857, son de origen o de raigambre de Jalisco. Y bueno, la del 17, la de 1917, también hay un origen de una constitución de Jalisco de 1906 muy importante. Y también debemos destacar que Luis Manuel Rojas Arriola, el presidente del Congreso Constituyente que inició sus funciones el día 1 de diciembre de 1916 y concluyeron las actividades el 31 de enero de 1917, pues fue un jalisciense quien nació en Agualulco del Mercado, aquí en Jalisco, Luis Manuel Rojas Arriola, que de alguna manera fue uno de los grandes cerebros del proyecto que presentó el entonces primer jefe Venustiano Carranza Garza. ¿Por qué es importante primero el asunto del federalismo y de Jalisco? Bueno, pues porque Jalisco en junio de 1823 se proclama como República Federal. Esto es muy, muy importante, porque aquí estuvieron el gran maestro, el padre José de Jesús Huerta Leal, porque aquí estuvo también Francisco Severo Maldonado, porque también el gran Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, el primer gobernador constitucional de Jalisco, pues eran federalistas, eran gente del pensamiento liberal. Y luego también tuvimos al gran José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, el gran cerebro del acta constitutiva y de reformas que él presentó el 5 de abril de 1847 y que luego se aprobó a nivel general el 18 de mayo de 1847. Entonces, Mariano Otero es el gran cerebro, el gran autor intelectual de la Constitución de 1857, en particular que se retoma el federalismo. En concreto, que ya se establecen las garantías individuales, artículos del 1 al 29, lo que fue la sección primera del título primero de la Constitución de 1857, y los controles constitucionales, que es una cosa sumamente trascendental hasta nuestros días,
concretamente el juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución de México. Entonces, con esas bases y otras aportaciones que hizo Otero en materia de nacionalidad, de ciudadanía y requisitos de elegibilidad que no se han destacado mucho, entre muchos otros aspectos. Entonces viene el Constituyente de 1857, que su presidente honorífico fue nada más ni nada menos que otro tapatío, otro jalisciense, José María Valentín Gómez Farías, también el padre del liberalismo en México, con el doctor José María Luis Mora en 1833, pero cuando el doctor José María Valentín Gómez Farías fue presidente de México. Entonces, por eso el constitucionalismo de México está muy interrelacionado con la historia de Jalisco, de sus grandes hombres, de sus grandes próceres, de sus grandes humanistas y liberales que siempre lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social en México. Tarea que también el Constituyente de 1916-17 lo hizo. Así es como la Constitución Política de México de 1917 es producto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no se puede entender si no analizamos que México era un pueblo oprimido, los obreros, los campesinos, que no había educación para todos, y sobre todo de que la riqueza del país estaba monopolizada por muy pocas manos, y que la gran explotación de este pueblo y de sus grandes recursos pues se iba al extranjero. Por eso se reunieron en 1900 gente muy valiosa, muy brillante, como los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo, entre otros, y lanzaron el plan de lo que es el Partido Liberal Mexicano, que en 1906 le dan forma y que de alguna manera influyó mucho en la Constitución de México, sobre todo en los artículos 3, 27, 123 y 115. Y estos señores, ¿qué decían? ¿Y por qué estalla la Revolución Mexicana con los antecedentes de la huelga de Río Blanco, Veracruz, de Cananea, Sonora, o la rebelión de los yaquis, o la rebelión de los mayas de Jacinto Caneg y otros grandes grupos que habían inconformadose por la dictadura de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que fue un gran demagogo y que traicionó sus ideales liberales, porque el gran Pablo Benito Juárez García fue su maestro y él dejó a un lado la Constitución de 1857 y su origen liberal. Entonces, curiosamente y paradójicamente, a Díaz se le catalogaba como el héroe del 2 de abril cuando se venció por México a los franceses. Pero curiosamente, cuando él se hace un dictador y demagogo, porque él dijo no a la reelección de Juárez y no a la reelección de Lerdo de Tejada en 1871 y 1876, respectivamente, con el Plan de la Noria y Tuxtepec. Entonces Porfirio Díaz era el partidario de la no reelección. ¿Qué tal si hubiera sido él a favor de la reelección? O sea, si estaba en contra de la reelección y se reeligió 7 veces, quiere decir que si hubiera estado a favor de la reelección, pues entonces ya estuviera inmortalizado ahí en lo que podría ser el castillo de Chapultepec. Lo tendríamos como Tutankamón, Ramsés, ahí adorándolo como el gran prócer de la reelección, ¿no? Entonces, sucede pues que Porfirio Díaz, además de todo esto, pues entrega el país a los extranjeros. Él pensó tal vez que lo hacía bien, y dentro de eso el grupo de los franceses, o sea, el positivismo en México, o sea, como Porfirio Díaz dice, sí, pues arriba Francia y la Sorbona, el afrancesamiento de la cultura y las casas, y hay que estudiar a Gabino Barreda, y entonces es el afrancesamiento de la cultura. Pues ahí tenemos de las paradojas de México y de su historia. Pero además, Porfirio Díaz, siendo de origen zapoteco, prefiere a los extranjeros también. Tenemos unas cosas en nuestro país tan contradictorias, tan disímulas que, bueno, el punto para mí más triste, insisto, es que no había acceso del pueblo a la educación, que la riqueza del país estaba en manos de extranjeros y que se monopolizaban todas las actividades económicas y políticas, las económicas por los extranjeros y las políticas bajo la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernaba con el lema mucha administración y poca política, y de mátalos en caliente.
Si había alguien que protestaba contra la dictadura, pues lo mataban, ¿no? Y pues ejemplos hay bastantes. Por ejemplo, tenemos el caso del gran Ramón Corona, gobernador de Jalisco, un líder brillantísimo, que primero lo manda de embajador a España y que después ya llega aquí y lo matan, oficialmente por un señor Primitivo Ron, pero obviamente pues era una persona que no le gustaba Porfirio Díaz, otro gran jalisciense que nunca lo dejó llegar a la presidencia de la República y que tenía todas las virtudes y méritos políticos, académicos, intelectuales, estadista y demás, el gran Ignacio Luis Vallarta Ogazón, otro gran jalisciense de vuelos también altos. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces la gente, la clase política, la clase obrera, la clase campesina, los pueblos originarios, todos pues se molestaron. Viene el Partido Liberal, se crean muchos partidos políticos y estalla la Revolución Mexicana. Y estos proyectos de dar educación para todos, de que la tierra es para quien la trabaje, de lo que son los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles derechos de los obreros, el derecho de la huelga, el derecho de vacaciones, de aguinaldo y todos esos grandes derechos, pues la Constitución Política de México es la primera en el planeta que los consagró. Pero también otra gran institución que se crea paradigmática a nivel planetario en México es la economía mixta. ¿Cómo pueden coincidir, coexistir e interrelacionarse el sector público, el sector privado, el sector social para la creación de la riqueza, para la distribución de la riqueza? ¿Cómo pueden participar los campesinos, los comerciantes, los presidentes municipales, los pueblos autóctonos originarios como son nuestras comunidades maya, azteca, tzeltal, tzotzil, tojolabal, chamula, lacandón, con los industriales, con los grandes capitales y con los sectores público, privado, social, con el sector o niveles de gobierno federal, estatal, municipal? Esto es, la Constitución de México nos da un marco para que confluyan los pobres con los ricos, los productores con los consumidores y donde podamos hacer un gran equipo y armonía en México, lo cual debe plasmarse en la planeación, en los artículos 25 y 26, que habla el 25 de la Rectoría Económica del Estado y el 26 de la planeación democrática, donde deben intervenir todos los sectores intelectuales y toda la sociedad. Que me parece que un punto muy importante dentro de la planeación en México lo es la evaluación, pero una evaluación científica, una evaluación hecha por intelectuales académicos, universidades, instituciones de educación y también, ¿por qué no?, representantes de los sectores público, privado y social. ¿Para qué? Para que sea una evaluación seria, madura y no con fines o tintes políticos, partidistas o de proselitismo. Esto es, de que avance la República y que si tenemos logros en salud, alimentación y demás, que era el gran proyecto de México de bienestar para todos, pues que se cuantifique, que se objetive de manera científica y que los grandes avances se digan de manera contundente. Ese es el propósito de la Constitución de México de 1917, el gran proyecto político, económico y social para México.